Charis es gracia, ma es como la gracia que ya se da, la gracia que se entrega, la gracia que se ofrece a la persona, ¿no? Algunos conceptos que están relacionados con el carisma son el servicio, que en griego se dice diaconía o diaconión. Otra palabra que se asocia en la Biblia es la expresión obra, obra. Se habla de la obra del Espíritu Santo y se hace referencia al carisma, ¿no? Y esa expresión, esa palabra obra se dice en griego energematon. Y una palabra que me gusta mucho más a mí es la expresión manifestación, ¿no? Fanerosis, se dice en griego. Fanerosis, manifestación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Se manifiesta. Entonces, conceptos ahí, pues, como para que los tengan. Quiero hacer una distinción que me gusta mucho hacer cuando explicamos el tema de los carismas, y es esta. Una cosa es el talento, otra cosa es el carisma, otra cosa es el ministerio y otra cosa es la obra. Son cosas distintas, ¿no? ¿Qué es un talento? Un talento es una capacidad intelectual o una aptitud que una persona tiene para aprender o para hacer ciertas cosas con facilidad, ¿cierto? O para desarrollar con mucha habilidad una actividad, ¿no? Entonces, el talento es algo que nace con nosotros. Nosotros tenemos el talento, por ejemplo, de cantar, el talento de hablar, el talento de tocar algún instrumento o de manejar algún tipo de arte. Bueno, hay talentos que son incluso innatos, ¿no? Algunos se van desarrollando, otros son innatos, es decir, nacen con la persona. Bueno, depende, ¿no? Ahora, ¿qué es el carisma? El carisma es un don que viene de parte de Dios y que se manifiesta en la persona. Y lo quiero invitar a que busque en su Biblia la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 12. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigan en la ignorancia. Como saben, cuando no eran cristianos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso quiero que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede decir, Jesús es Señor, si no está movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. Entonces ahí San Pablo nos dio las mismas palabras que están aquí, ¿no? Entonces hay diversidad de carismas, es decir, de dádivas, de dones. Hay diversidad de ministerios, es decir, de servicios, ¿no? Hay diversidad de obras o de o de actuaciones, dice aquí, aquí aparece la palabra obrar, operar, sí, efectuar. Y a continuación, en el versículo 7 hay una definición de carisma que me gusta mucho. Por favor, Joanita. A cada cual se le conoce de la manifestación del Espíritu para el bien de todos, porque a uno Dios a través del Espíritu se le concede hablar con sabiduría, mientras que a otro, gracias al mismo Espíritu, le da un profundo conocimiento. Por el mismo Espíritu, Dios concede a uno el don de la fe y a otro el carisma de curar enfermedades. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Qué es un carisma? Me gusta mucho. Usted puede decir que un carisma es un ministerio, que es un obrar de parte de Dios, que es un servicio, pero me gusta mucho esta definición. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu. ¿Qué es un carisma? Manifestación del Espíritu. Fanerosis, decíamos en griego. Dios está en mí. ¿Sí o no? Dios está en mí. Dios habita en mí. El Espíritu Santo está en mí. Está en mí. Yo lo recibí en el bautismo.
Yo lo recibo cada vez que comulgo. Yo lo recibo cada vez que oran por mí, cada vez que hay una fusión de Espíritu Santo. El Espíritu Santo me llena y está en mí. Pero resulta que San Pablo dice que hay dos formas en que el Espíritu Santo puede estar en una persona. El Espíritu Santo puede estar encendido o apagado, alegre o entristecido, dice San Pablo. Es que la manifestación del Espíritu, cuando yo dejo que Dios obre a través de mí, Dios, vuelvo, insisto, Dios está en ti. Es más, dígalo para que se lo crea. Dios está en mí. Sí, así. El Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo está en mí. Pero una cosa es que el Espíritu Santo esté en mí y otra cosa es que el Espíritu Santo se manifieste a través de mí, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy vulgar para hacerme entender, ¿no? Pero es para hacerme entender. Cuando estábamos en la pandemia, muchos tenían el COVID, pero eran disque asintomáticos. ¿Se acuerda? Que muchos tenían el COVID y nos lo pegaron a todos porque no se les notaba, pero tenían el COVID, ¿no? Pero eran asintomáticos. ¿Qué significa que eran asintomáticos? Que no tenían ninguna manifestación de la presencia de COVID. Entonces yo a veces pienso que los católicos somos muy asintomáticos con la presencia del Espíritu. Entonces está en nosotros, por supuesto que sí, tiene que estar. O sea, usted lleva 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, por supuesto que el Espíritu Santo que mueve a la iglesia habita en usted. De eso no me queda la menor duda a mí, no me queda la menor duda. Pero cuidado porque podemos llegar a ser asintomáticos de la presencia de Dios en nosotros. Es decir, es probable que no estemos dejando que el Espíritu Santo se manifieste en mí, a través de mí, hacia las otras personas, hacia los demás. ¿Qué es eso? No estoy dejando que el Espíritu Santo me haga carismático. Es decir, me carismatice. No sé si existe la palabra, ¿no? Pero es que usted tiene que ser carismático. ¿Qué significa la palabra carismático? Pues que tiene carismas, que el Espíritu Santo se manifiesta a través de usted, a los otros. ¿De qué maneras? Vamos a verlo. Y justamente el resto de la enseñanza de este curso está enfocada en descubrir cuáles son esos carismas. Ya hablamos de los dones y lo hice porque me parecía interesante y un deber también con el curso hablar de los dones, ¿no? Del Espíritu Santo. Los dones son para mi propia santificación, si ustedes se dieron cuenta, que esa es la diferencia entre el don y el carisma. El don es para que usted se santifique. ¿Cómo? Con la sabiduría, con la inteligencia, con la fortaleza, con el discernimiento, con el temor de Dios, con la ciencia, con la piedad. Eso es para que usted se santifique, para que usted encuentre santidad en su vida. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero el carisma, mire que no es algo para mí, sino que San Pablo dice es manifestación del Espíritu y a continuación dice el propósito, para provecho común. Es decir, hay una intención, no es solamente para provecho personal, sino para provecho común. Por ejemplo, el carisma del sacerdocio, el carisma del obispado, el carisma de ser religioso, ¿no? Son carismas, son carismas. Pero muchas veces el sacerdote no tiene santidad, y el obispo tampoco, y el laico tampoco. Y sin embargo el Señor sigue dándoles, obrando a través de ellos, porque tienen un carisma, es decir, una manifestación de ese espíritu para el provecho común. ¿Listo? Ojo pues a esto. Voy a terminar con esto esta noche porque es un tema importante y creo que es como lo central del curso. ¿Cómo hago yo para discernir? ¿Cómo hago yo para discernir si es un carisma que viene de Dios o es meramente show o es meramente pantalla o es meramente una cosa humana, ¿no? ¿Cómo hago? Pues San Pablo nos dice la clave. Cuando Dios da un carisma, se manifiesta a través de una persona para el provecho de todos. Primer criterio. Todo carisma es dado por Dios para el provecho de todos. O hay personas que no actúan en pro de los demás, no actúan para el provecho común.
Entonces, habría que pensar, cuando yo digo tengo un carisma, si mi carisma está trayendo algún provecho a las personas, si está generando algún tipo de edificación. Más aún, cuando hablamos de provecho común, ¿a qué hacemos referencia? Y esto es muy importante. Por favor, no se me desconcentren ni se duerman. Esto es muy importante. ¿Cuál es el provecho común de la iglesia? El provecho máximo, formar a Cristo. Es decir, que la forma en cómo vamos a discernir los carismas de la iglesia es si ese carisma está haciendo que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el estado del hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Es decir, que la manera en cómo vamos a discernir un carisma es si ese carisma permite que Jesús se forme en mí. Atención a esto. Ese carisma está permitiendo que los otros conozcan a Jesús, se conviertan a Jesús, amen a Jesús, vivan en Jesús. Cuidado, cuidado, porque así como el Espíritu de Dios, hace obras bonitas, hace obras maravillosas en nosotros, también hay engaños, también hay gente que se dedica al engaño y a hacer que la gente caiga en errores. Entonces, cuidado porque esto es sumamente delicado. Entonces, para que quede muy claro, yo voy a ser insistente con esto el resto del curso. Un carisma es la manifestación del Espíritu Santo para el provecho común. Ahora, ¿qué es el provecho común que esperamos de ese carisma? Que Jesús se forme en todos. Entonces, yo puedo discernir un carisma cuando ese carisma, yo puedo saber que es un carisma que viene de Dios cuando está permitiendo que los otros conozcan a Jesucristo. Y les dije que había una distinción entre entre estas cuatro palabras, ¿no? Una cosa es el talento, el carisma, el ministerio y la obra. Talento es un don natural, el carisma es manifestación del Espíritu Santo en mí para los otros, el ministerio es un carisma puesto al servicio y un ministerio un carisma que ya se ordenó, que se organizó, ¿no? Que no solamente soy yo, sino que somos varios que estamos con el don de la predicación o el don de la enseñanza y entonces organizamos un ministerio. Miren que por eso es tan bonito, porque cada uno tiene un carisma. Carisma, por ejemplo, de los enfermos. No todo el mundo tiene ese carisma. El carisma del acompañamiento espiritual. No todo el mundo tiene ese carisma. Carisma de la predicación, de la oración, del servicio, de la sanación interior, de la sanación física, de la intercesión. Cada uno tiene un carisma. Entonces se asocia con otros y comienza a fundar un ministerio, ¿no? Para el servicio de los otros y para la edificación de los otros. Y ahora la obra es este ministerio muchas veces se convierte en una obra. ¿Qué es una obra? Es un ministerio que perdura en el tiempo, incluso después de la muerte. Ejemplo, la obra de los santos, como Teresa de Jesús, con el Carmelo, como la Madre Teresa de Calcuta, con sus hermanas de la Caridad, y así, ¿no? Bien, entonces el provecho común que se espera del carisma es que todos lleguemos a que Jesús se forme en nosotros. Que el pueblo de Dios conozca a Jesús, que lo ame, que lo ame, que lo ame. Bien.